¿Alguien piensa que es de derechas o de izquierda? ¿Alguien le plantea y tiene claro que sea de derechas o de izquierda sin decirme nadie si es de derechas o de izquierdas, salvo que me lo quiera decir? ¿Alguien tiene claro en este momento si es de derechas y de izquierda? Alguien que me diga, sí, yo lo tengo claro, no hace falta que me lo diga. ¿Tú tienes claro que eres de derechas o de izquierda? ¿Sí? ¿Tú también tienes claro que eres de algo? ¿Alguien tiene? ¿Tú? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien? Nosotros en la política, curiosamente, nos posicionamos. Decimos que somos de derechas o somos de izquierdas. La cuestión es, ¿somos de derechas o somos de izquierdas porque tenemos claro cuál es la política que hacen los de derechas o los de izquierdas? ¿Tenemos claro, además, que esa política es la que a mí me interesa? Fundamental la clave, ¿no? Porque tenemos que conocer qué hacen para los ciudadanos, cuál es su política, cuál es la política económica, qué hacen unos y qué hacen otros, para decir, yo que lo conozco, me considero una persona de derechas porque sé lo que a mí me conviene es la derecha. Pero no, normalmente uno se posiciona como quien elige ser del Barça o del Madrid, en mi caso del Zaragoza, por supuesto. Se posiciona. Y si juega bien, unos años jugará bien, y si juega mal, unos años jugará mal. Pero me posiciono como un hincha, como un seguidor de fútbol, los míos, sin haber pensado mucho en lo que supone. ¿Vosotros pensáis que la gente se posiciona políticamente por la idea que tenga de las políticas públicas económicas? Porque todas las políticas económicas no son iguales. No son iguales. Unos señores hacen política de derecha y unos señores hacen política económica de izquierda. Puede que nos dé igual, parece lo mismo, pero no lo es. No lo es. Unas nos interesa a las personas que menos recursos tenemos y otras no nos interesa. Pero posiblemente nos dé igual. Podamos pensar que somos de derechas o que somos de izquierdas por encima de que la política que votemos nos interese o no nos interese. Y eso es importante tenerlo. ¿Cómo podemos, a partir de en la situación que nos encontramos, distinguir cuál es la razón? De todos los políticos que nos hablan, ¿cómo podemos distinguir en la manipulación la razón? Pero fijaros, no hablo de una razón absoluta, de decir, ¿quién tiene la razón? Me conformo con que seamos capaces de descubrir nuestra razón, nuestros intereses. Los nuestros, como ciudadanos que vivimos en el barrio de San José, que tenemos una vivienda modesta, que tenemos un trabajo precario, que tenemos la situación que tenemos. ¿Cómo somos capaces de descubrir cuáles son nuestros intereses? ¿Cuáles son? Y elegir una opción que represente lo que nos interesa. Si fuéramos capaces de plantearnos esto, es decir, ¿votamos realmente a los partidos que trabajan para nosotros? Si ahora les dijera, ¿vosotros creéis que los intereses que vosotros representáis, que representan vuestros padres, ¿hay algún partido político que claramente los represente? ¿Creéis, por ejemplo, que los intereses de los que más tienen, de las grandes personas, pueden coincidir con los vuestros? ¿Es normal que un partido que represente los intereses de los más ricos coincida y defienda los intereses de los que no lo son? ¿Eso es posible? Lo pregunto, lo planteo como debate, si queréis después o con los mayores. Es decir, tenemos claro cuáles son nuestros intereses y tenemos claros quién los defiende. Pues ese debate lo planteo. Teoría política. Hay un concepto importante. Si queréis, os quedáis con él. En castellano se llama clivaje. Clivaje es del término inglés, un término inglés que quiere decir ruptura, escisión.
es muy importante, porque viene a decir cómo se instrumenta, cómo se estructuran los mensajes políticos, los partidos políticos. Y lo vais a reconocer enseguida, especialmente los más mayores. En democracia consiste en que un partido represente unos determinados intereses, hacerlos visibles, hacerlos muy importantes y decir que los defiendo yo y que el otro no los defiende, que el otro no los defiende. Estas rupturas, estos clivajes, hay de 4 tipos, que me gustaría comentaros. El primero de ellos son los que tienen que ver con economía y derechos sociales. Economía y derechos sociales. Buena parte del debate, de los debates políticos, tienen que ver con decisiones políticas económicas. ¿De qué estamos hablando ahora mismo en los debates políticos que tengan que ver con esto? ¿Alguien me puede decir qué está escuchando en los periódicos, en la televisión, que tenga que ver con peticiones políticas que se están planteando ahora mismo? ¿Alguien le suena algún debate, algo? Las pensiones. Las pensiones, ¿por qué están toda la gente, los señores mayores en la calle? ¿Por qué están en la calle? Porque es un debate político que tiene que ver con uno de esos clivajes fundamentales. Las pensiones. Y salimos a la calle las pensiones. Alguien, los más mayores, saben que hay otro debate. El impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones. Ese lo tenía apuntado. El impuesto de sucesiones. ¿Por qué sale a la gente a la calle y se moviliza por el impuesto de sucesiones? Porque nos han engañado. Efectivamente, yo también opino lo mismo, pero vamos a dejar que sigan en la calle, porque es un clivaje político, económico, fundamentalmente de la derecha. En el ámbito de los impuestos, ¿qué clivaje de impuestos tiene la izquierda? El ICA, el impuesto de contaminación de agua, ¿de acuerdo? Y salen a la calle y reivindican una posición política, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos clivajes de política económica se utilizan por los partidos con más o con menos razón, exagerándolo, aumentándolo, la desigualdad social, la pobreza infantil, la pobreza energética, son todo instrumentos que se utilizan para llamar la atención a los votantes y llevártelo. Por lo tanto, estos clivajes de políticas económicas son muy importantes y nos los vamos a encontrar constantemente. Son los que utilizan los partidos políticos. Ese es el primer gran bloque. ¿Cuál es el segundo gran bloque de clivajes, de tensión política que se está utilizando ahora mismo? Este lo vais a conocer enseguida. Muy importante. Los identitarios. ¿Cuáles son los clivajes identitarios que tenemos ahora mismo en nuestro país? ¿Cuál? El tema de Cataluña. El tema de Cataluña, los independentismos, los nacionalismos, es pensar que alguien es mejor o peor, o su vida va a resolverse muchísimo mejor por ser catalán, o por ser aragonés, o por ser de donde sea. Estos clivajes identitarios tienen que ver con los territorios, tienen que ver en algunos países con las razas, o tienen que ver en otros países con la religión. De hecho, en España tenemos un movimiento muy importante, laico, que quieren hacer su política en base a planteamientos del laicismo. Esto les encanta a los partidos políticos. Esto, el nacionalismo, las banderas, ese trapo del que hablaba Manuel Azaña, que entrábamos como toros, todos, para esconder la razón auténtica, esto nos encanta, porque esto moviliza, porque esta es la política, no de la razón, sino de las entrañas, de las tripas, que es que nos dicen que no somos españoles, pues entramos allí como burros todos, ¿no? Y por lo tanto oculta verdaderamente cuestiones económicas que son mucho más importantes. El tercero de estos clivajes, que también reconoceréis, son todo lo que tiene que ver con políticas
de los derechos. Y estas también las reconoceréis, de los derechos de las personas. ¿Cuál os puede sonar? Algunas muy claras, algunas de gran importancia, como por ejemplo, ¿cuál se os ocurre? El feminismo. El feminismo, el ecologismo, el derecho a la naturaleza, son clivajes muy importantes y que ahora mismo tienen una gran fuerza, moviliza a mucha gente. Os habéis encontrado que este gobierno tiene el 60 y tantos % de mujeres, más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque es un mensaje claro de una política que utiliza este clivaje, el clivaje de los derechos de la mujer, del feminismo, de que hay que poner la mujer, volver no porque nunca ha estado en la situación que debería estar, sino poner a la mujer en la situación que debe estar, ¿no? Por lo tanto, esto es uno de los clivajes, los derechos, el feminismo, todo lo que tiene que ver con políticas ecológicas, la igualdad de género, los homosexuales, gays, personas, todo lo que tenga que ver con los derechos de las personas es otro de los clivajes que hace que los partidos políticos los utilicen. Fijaros, y por último, y termino con este rollo de los clivajes, muy importante y muy de moda en la actualidad, el que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos en la participación política. Esto es uno de los clásicos, por eso aparecen partidos como Podemos, o partidos como Ciudadanos, que viene a reivindicar la regeneración ética, la transparencia, la lucha contra la corrupción. ¿Por qué ha salido el anterior presidente del gobierno? ¿Por qué ha salido? ¿Sabe alguien por qué lo han quitado del medio? ¿Por qué han cambiado el gobierno? ¿Sabe alguien cuál es la causa? ¿El fenómeno o alguno más? Por temas de corrupción, que quiere decir que este país lleva muchos años hablando de corrupción y hay una política nueva que reivindica la corrupción, la transparencia, el integrar nuevas herramientas de control del poder político por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, esto es la política, esto es lo que nos tenemos que posicionar y conocer cuáles son verdaderamente nuestros intereses. El rollo que os he metido, especialmente a vosotros, a los chicos, lo que tiene que ver, chicos y chicas, lo que tiene que ver es con la capacidad crítica que podáis desarrollar para saber en todo caso la importancia que tiene la política, la importancia que tiene especialmente todos los planteamientos económicos y que sepáis que nos van a engañar, que nos quieren engañar, que seamos listos y que sepamos defender siempre cuáles son nuestros intereses previamente de haberlos descubierto.